Buenos días, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión les voy a hablar o voy a compartir con ustedes un poco de lo que ocurrió recientemente en Nepal debido a un sismo. Para nosotros se puede considerar de intensidad moderada, pero con una profundidad muy poca, muy baja, entonces esto nos puede ocasionar grandes daños. Nepal se encuentra pues en la zona de Asia, en la región sur de Asia, y es un país que tiene principalmente pues una superficie de 147.181 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño y tiene una población de alrededor de 96, un poco más de 96 millones de habitantes, de acuerdo al censo 2011. En este país se construyen principalmente estructuras con base en mampostería no confinada, en mampostería de adobe, de piedra, de ladrillo artesanal, de concreto reforzado y acero. La gran mayoría de las construcciones de las viviendas son mampostería no confinada y recientemente se ha empezado a construir con mampostería confinada, es decir, ladrillo con castillos y con cadenas de cerramiento. Dentro de la información que nosotros pudimos estudiar y que actualmente se continúa estudiando, es la información relacionada con las viviendas. Las viviendas ellos las clasifican principalmente en tres categorías: la categoría Paki, Semipaki y Kaki. ¿Qué son esas categorías? Bueno, la categoría Paki son aquellas viviendas que están construidas con muros de ladrillo recocido o muros con bloques de concreto, y están unidas con un cementante, con un mortero, y tienen unas losas de concreto. Son como la gran mayoría de las viviendas que nosotros tenemos en toda la superficie de nuestro país. Después vienen las viviendas que son semipaki. En este caso pues son viviendas como las que se muestran a continuación. Son viviendas hechas a base de ladrillo, los cuales no necesariamente están recocidos, muchas veces están ligados o están unidos con un cementante como puede ser lodo o algún otro tipo de cementante. Estos no se encuentran confinadas con ningún tipo de elemento, no tienen cadenas, no tienen castillos, y algunas de ellas pues debido a su antigüedad ya presentan algunos daños. Y las construcciones Kaki, que son las más vulnerables o las más susceptibles a sufrir daños, pues están hechas en su mayoría por materiales de desecho o bien materiales naturales que no tienen ningún proceso de elaboración. Y entonces una de las cosas que a nosotros nos interesa conocer es todas estas estructuras, cómo se van a comportar si un sismo llegara a ocurrir. Lo que nosotros utilizamos en nuestros sistemas y de manera ingenieril para poder medir el comportamiento de estas estructuras o el daño que estas estructuras podrían llegar a tener, pues es a través de curvas de vulnerabilidad o funciones de vulnerabilidad, que lo que nos está indicando es, dada una aceleración en nuestro terreno o una aceleración que está sufriendo nuestra estructura, ¿cuál es el daño que sufrirían estas estructuras? Para Nepal nosotros desafortunadamente no tenemos información o no tenemos curvas de vulnerabilidad específicas. Sin embargo, nosotros llevamos a cabo un pequeño estudio empleando curvas de vulnerabilidad de otros proyectos que nosotros hemos tenido la oportunidad o la fortuna de desarrollar, como es en Bután y como es en la zona de Pakistán. ¿Por qué me atreví a utilizar esta información? Porque las construcciones en estos países son similares a las construcciones que se tienen en Nepal, y entonces utilizando esta información podemos tener una aproximación de lo que les podría llegar a ocurrir. Estamos observando, por ejemplo, que para una aceleración, para un sismo muy pequeño aquí en México, alrededor de unos 6.5 grados de magnitud, estaríamos teniendo una aceleración de 300 gals en este caso, y para Bután, para Pakistán, nosotros tendríamos ya un daño bastante considerable, un daño del 10%, del 15%, dependiendo de qué tipo de construcciones tengamos. La información que aquí tenemos es para estructuras de concreto de 1, 2 hasta 5 niveles, y aquí tenemos para distintos tipos de mampostería, que son de adobe, que son de concreto, que son de ladrillo recocido y algunas otras modalidades. Esa es la información que se tiene respecto a la exposición que se tiene en Nepal. Pero también otro de los puntos que a nosotros nos interesa es conocer
la sismicidad de este lugar, porque no me debería preocupar que yo tenga este tipo de construcciones si la sismicidad o cualquier otro fenómeno natural no va a afectar de manera considerable a lo que yo tengo ahí presente. Entonces, ya con anterioridad se han hecho estudios y se ha observado que a lo largo de los años se han presentado sismos de intensidad importante, de magnitud importante en esta zona. Tenemos sismos registrados desde 1897, 1905, en 1934 y en 1950, y ya se sabía que había una zona, una brecha en la cual no había ocurrido ningún sismo y por lo cual se estaba esperando que se pudiera presentar. Algunos otros estudios de otros autores pues también ya habían desarrollado mapas de peligro sísmico donde estaban mostrando cuáles eran las zonas donde se podrían presentar grandes intensidades de aceleración. Nosotros, en el mapa de sismicidad mundial que se desarrolló en RN, pues también ya habíamos observado que Nepal tiene una importancia considerable al momento de revisarlo o de estudiar las acciones que los sismos nos podrían generar. Entonces, pues podríamos decir que todo el mundo ya sabía que aquí deberíamos tener cuidado ante las acciones de los sismos. Y pues llegó a ocurrir esto. El 25 de abril de este año se presenta un sismo de magnitud 7.8 con una profundidad promedio de 15 kilómetros. El epicentro se presenta en esta zona, pero toda esta zona es la considerable de importantes aceleraciones. Nosotros aquí entonces hicimos un montaje de lo que es el mapa de peligro que nosotros estimamos a nivel mundial, haciendo un zoom para Nepal y la información que se tuvo del sismo ocurrido el 25 de abril. ¿Qué ocasionó todo esto? Si conjugamos esta información, pues ¿qué es lo que ocasiona? Pues se tiene alrededor de más de 70.000 casas destruidas, más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. Gran parte de estas no están cubiertas por las compañías aseguradoras. Eso es en la parte económica. En la parte de las pérdidas o de la afectación humana, se tienen más de 6.600 víctimas, alrededor de 14.000 heridos y un poco más de 8 millones de habitantes afectados por esta situación. En términos de cuestiones económicas o de cuestiones estructurales, pues una gran cantidad de edificios se vieron dañados, edificios históricos que pues debido a sus condiciones ya no nos quedó nada de ellos. En este caso pues se tienen edificios en la plaza de Basantapur Durbar, el edificio que se muestra fue construido en el año 1564 y del cual ahora solamente tenemos fotografías. La torre Darajara fue construida en 1832 y pues también de esta solamente tenemos los cimientos, pero lo gracioso aquí y donde podemos decir que hemos aprendido es que esta torre se construyó en 1832 y en 1934 fue destruida hasta su segundo nivel y fue construida con las mismas características, y estas son las consecuencias. Hablando de edificaciones, hablando de viviendas, pues nosotros tenemos una gran cantidad de fallas que nosotros muchas veces las observamos aquí en nuestro país y no hacemos nada al respecto. En este caso lo que nosotros mostramos aquí es una falla en edificaciones por piso débil. Se le llama así porque en el primer piso generalmente nosotros no tenemos la capacidad suficiente para resistir todo el peso que está arriba cuando éste se mueva lateralmente. Un caso claro es el edificio que tenemos aquí. Este edificio tuvo ese efecto, pero ese edificio originalmente estaba colocado en esta zona. ¿Qué fue lo que pasó? Se desplazó lateralmente, el primer piso no aguantó y colapsó completamente, alejándose varios metros de su posición original. Tenemos otro tipo de efectos que es el efecto de columna corta. Esto también lo vemos nosotros en gran cantidad de edificios donde tenemos pequeñas columnas o tenemos ventanales. Probablemente en esta zona no se observe. Nosotros tenemos una gran cantidad de daños. Aquí también nosotros tenemos esos daños que se presentan de esta manera. Gran cantidad de nuestros edificios los tienen aquí en la Ciudad de México y en varias partes de nuestro país. Sin embargo, estos datos en nuestras pólizas muchas veces no los registramos y estos son puntos que nos pueden generar una gran cantidad de pérdidas. Tenemos fallas también en nuestros muros cuando estos no están bien colocados o no están bien diseñados. Tenemos fallas en estructuras que conocemos como falla fuera del plano. ¿En qué consiste esto? De que el muro se cae por completo. Nosotros aquí tenemos un caso donde pues, el muro se salió.
Y tenemos colapsos totales de nuestras edificaciones. Estos colapsos totales se debieron principalmente en la mampostería no confinada, aquellas que no estuvieron amarradas con ningún tipo de elemento, que no tenían columnas, que no tenían vigas, y simplemente ante la acción del sismo, pues no hubo ningún elemento que pudiera hacer que todo esto trabajara en conjunto, y nuestro resultado, ¿cuál fue? Que todo esto se vino abajo. No solamente en cuestiones materiales o en cuestiones de las viviendas, también fue muy comentada la avalancha en el Everest, que dejó 18 montañistas fallecidos, y alrededor de 200 escaladores tuvieron que ser rescatados por distintos medios del campamento, que también sufrió un colapso debido a la avalancha que ahí se tenía. Entonces, para finalizar esta parte, lo que puedo comentar es que, ya se ha comentado muchas veces, los desastres no son naturales. Los fenómenos probablemente sí, pero nosotros, como decimos, quiero mostrar aquí, nosotros muchas veces somos los responsables de conjugar una situación que la naturaleza nos ofrece, y nosotros nos vamos a poner en medio de esa situación sin tener o sin prever adecuadamente las características. Entonces, no esperemos a que ocurran este tipo de fenómenos y tomemos medidas adecuadas, uno, para conocer nuestro riesgo, y después para ver qué podemos hacer para minimizarlo. Por mi parte es todo, muchas gracias. Espero al final de la presentación de César para preguntas, si alguno de ustedes.